Don Bosco levanta las manos y en ellas sostiene al Señor. Pero antes vamos a agradecerle a Dios Padre Todopoderoso por este día maravilloso que nos sigue bendiciendo y sobre todo nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Amén. Miércoles 30 de septiembre de 2020, curso 9º año. El tema: desarrollo de cuestionario para el examen del primer quimestre. Con ustedes, el profesor Alex García. Vamos a desarrollar la pregunta número 22. Leemos por favor la pregunta todos. ¿Qué es el imperialismo? ¿Qué es el imperialismo? Entonces el imperialismo es el control de un estado llamado metrópolis sobre territorios ajenos a su hábito geográfico, cultural e histórico, llamado colonias, mediante el empleo de la fuerza militar. Fue llevado a cabo durante el último tercio del siglo XIX, en 1880, por las potencias europeas, Inglaterra, Alemania, Francia y extraeuropea como América y Japón. Obviamente todo ese imperio fue creciendo. Obviamente quienes fueron colonizados, la mayor parte fueron América. Entonces, actualmente quien coloniza siempre se está viendo que es Estados Unidos y la parte de Europa, pero aquí en América del Sur siempre está en las manos de América del Norte. Por eso en la gráfica observamos ahí el personaje de Estados Unidos, sobre todo, señalando que le pertenece toda América del Sur. Obviamente por los préstamos que a veces países de América del Sur generan y piden ayuda a América del Norte. Y por eso las manos de Estados Unidos siempre estarán en América del Sur. Pues bien, pasamos ahora a la siguiente pregunta. Número 23. Leemos por favor la pregunta número 23. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Entonces tenemos ahí nuestra respuesta. Democracia, palabra griega que significa pueblo y gobierno, donde el sistema político que gobierna al pueblo. En la democracia, el poder está en manos de todas las personas, es decir, en las manos del pueblo. Lo fundamental de este acuerdo o consentimiento de todo un pueblo, que ese mismo pueblo debe participar en la toma de decisiones que le afectan. ¿Y de qué manera van a afectar a ese pueblo cuando se ejerce la democracia? Obviamente como ejemplo, la elección del futuro mandatario o el jefe de Estado. Entonces la decisión a conciencia uno la va a realizar. ¿A quién doy mi voto? ¿Quién quiero que represente? ¿Quién quiero que sea mi jefe de Estado? Entonces la mayor parte de los jóvenes siempre deben ir visionando esas caras nuevas, ya no los mismos de siempre. Obviamente porque ya la misma historia se vuelve a repetir. Más bien sería caras nuevas
de nuevos participantes en la política, que vayan generando esa democracia en cada pueblo. Pues bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, número 24, por favor. Pero antes miremos la gráfica que se me pasaba por alto. Entonces, el pueblo es el que ejerce su derecho al voto. Y quien tiene esa misma responsabilidad, ¿quién lo va a representar en las urnas? Y estamos próximos a una elección. Estar atentos, visionar, siempre observen qué partido político da la mejor propuesta de campaña. Es lo único, y se lo llega a cumplir. Pues bien, ahora sí vamos a la pregunta número 24. Leemos la pregunta, por favor. ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Qué significa ser ciudadano? Pues bien, tenemos la respuesta ahora de esta pregunta 24. Entonces, ¿qué significa ser ciudadano? Entonces, la persona que tiene derechos civiles, políticos y sociales y que le pertenece a una comunidad política con la cual tiene todo tipo de responsabilidad como el respeto, la lealtad y la solidaridad. Entonces, esto es lo que ejerce en cada ciudadano, que tenga esa responsabilidad misma de sus actos que acontece. El respeto que debe generar como ciudadano, la lealtad a su familia, la lealtad a su patria y ser solidario como ciudadano. Entonces, vemos en la gráfica, los jóvenes actualmente deben generar obviamente ese sentido de ciudadano, digno sobre todo, que ejerza esa responsabilidad en ellos también. Pero a veces los jóvenes olvidan ese tipo de responsabilidad dentro de una sociedad. Pues bien, pasamos ahora a la pregunta número 25. ¿Qué es la identidad ciudadana? Obviamente aquí hay dos respuestas, dos alternativas. La identidad de uno y la ciudadana es la que ya participa como auténtico ciudadano. Entonces, nuestra respuesta sería que identidad y ciudadanía son dos conceptos muy distintos, pero se encaminan conjuntamente. Uno de ellos, el primero, se refiere más al conjunto de atributos que caracteriza a una persona, es decir, la identidad de ese ciudadano, la identidad que lo caracteriza. Entonces, su modo de ser, su modo de actuar y su modo de pensar. Entonces, y la otra parte la distingue lo que le permite ser plenamente consciente de quién es y a qué grupo pertenece. Obviamente, como ser humano siempre va a reconocer ciudadano, de qué tipo de raza pertenece, mestiza, si es raza negra, si es raza de pronto amarilla, en fin, otros tipos de raza de la que uno mismo reconozca su origen, de dónde procede, más no negarla. ¿Y qué grupo pertenece? Eso es lo que yo decía, al grupo que pertenece. Soy mestizo, soy negro, entonces soy montubio. Entonces son esos tipos de identidad que va a dar a conocer al ciudadano. Entonces ahí vemos en la gráfica entonces estas personas, dos jóvenes, una señorita, su identidad. Es lo mismo cuando nos presentan a nosotros una cédula de identidad o un carnet. Y esa cédula de identidad, ¿quién aparece? La persona que es dueña de esa misma identidad, con sus datos correspondientes. Al igual que un carnet, cuando entras a una empresa, pertenecen los datos de esa persona. Entonces, por eso los atributos de la persona también deben caracterizarse, sobre todo, como es alegre, espontánea, en fin, situaciones mismas que su propia identidad se da a conocer dentro de una sociedad. Pues bien, muchas gracias entonces, nos vemos hasta una próxima. Inquietud, duda, sugerencia que tengan, me la hacen saber por interno. Bendiciones a todos, cuídense.